Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del mundo de la programación desde un punto de vista un poco más humano. La parte de resumido no puedo garantizarla, así que vamos a dejarlo ahí. Si quieren más detalles sobre esto último que acabo de mencionar, recomiendo ir al episodio de Code Time Volvimos, donde explico un poco más los cambios posibles de formato que sobre todo afectan a Script Time. Pero bueno, vamos directamente a lo que es el tema de hoy para evitar perder el tiempo. Hoy vamos a hablar sobre desarrolla tus propias herramientas. Sí, ese título es bastante vago y puede dar a bastantes confusiones. La idea es no llegar a eso, pero bueno, vamos a explicar un poquitito el cómo llegamos a esta temática. Si uno trabaja en el mundo de desarrollo de software, algo muy común es que utilice ciertas herramientas. Vamos de lo más básico como ser un editor de texto, un editor de código, que es una gran herramienta que nos ayuda. Un editor de texto como mínimo, editor de código mejor, facilita algunas cuestiones porque remarca con colorcitos o da cierta información contextual que está bastante buena para saber cómo uno está trabajando. Tenemos gestores de dependencias, para los que vienen principalmente del mundo web. Tenemos NPM, el Node Package Manager, viene con Node, etc. Existen otros, pero bueno, NPM es uno de los más conocidos. Así que menciona eso solamente para hablar de algo bastante conocido que es muy probable que todo el mundo haya escuchado. Cada plataforma tiene su gestor de dependencias. Existen, dependiendo de la plataforma, incluso varios gestores de dependencias, cada uno con sus pros y contras. Pero bueno, son herramientas clásicas que todo el mundo que está metido en este mundo va a entender. Entonces, tenemos ciertas herramientas como gestores de dependencias, editores de texto o de código, compiladores. Tenemos entornos integrados de desarrollo, también conocidos como IDEs, los cuales simplifican mucho el trabajo porque integran muchas de estas características en un solo entorno. Por ejemplo, podríamos tener gestor de dependencia, gestor de control de versiones, el manejo del código, manejo de paquetes, compilación, debugging y muchas otras herramientas más integradas en una. Por eso entorno integrado de desarrollo. Integran un montón de herramientas en una. Que de hecho si uno les empieza a prestar atención va a encontrar ciertos detalles que nos van a hacer mucho entender el cómo funcionan las cosas. Recomiendo prestar atención a los logs que liberan. Ah, de hecho sea de paso, tenemos herramientas para loguear. O sea, para hacer login, dejar registros de cosas que van sucediendo en nuestro software. Pero bueno, son distintas herramientas. Ya yéndonos a algo un poco más abstracto, tenemos incluso librerías y frameworks que nos ayudan a trabajar, que ya incorporan un montón de funcionalidades y son una gran herramienta y es muy importante entenderlo. Son herramientas y eso no deja exento a los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son una herramienta más, son el medio simplemente que usamos para poder trabajar y comunicarnos entre comillas con la máquina. Digo entre comillas porque generalmente pasa por un compilador o un intérprete el cual se encarga de que sí se efectivice eso, pero bueno, nosotros escribimos en esa lengua intermedia o lenguaje intermedio en donde nosotros entendemos más o menos lo que está pasando, la máquina sabe cómo traducirlo, entonces listo, llegamos a un punto intermedio en común. Pero bueno, todas estas son herramientas y son cosas que ya vienen directamente y uno ya las asume, ya empieza a trabajar con ella y dice, sí, ya está, existe tal IDE, existe tal compilador, existe tal editor, existe tal gestor de paquetes, lo que sea, existen. Son herramientas maravillosas y están muy buenas al saber usarlas. Mi recomendación, no importa el entorno en el que estén trabajando, aprendan a usar sus herramientas y no me refiero solamente a algo básico. Aprendanlas a usar en profundidad porque eso les va a facilitar mucho la vida. Eso ya creo que da para otro script time probablemente. Pero bueno, acá vamos a hablar sobre el cómo es importante en ciertos casos desarrollar nuestras propias herramientas. Porque si bien uno tiene todas estas maravillosas herramientas para trabajar, algo que mucha gente suele ignorar es que uno puede hacerse las suyas propias, lo cual tiene sus pros y sus contras. En sí, una de las contras más obvias es que hay que dedicarle tiempo. Pero vamos a ver el por qué está bueno en ciertos contextos utilizar herramientas que uno mismo desarrolla. La idea de utilizar herramientas como tal es simplificarnos la vida. Uno podría decir, está bien, yo con un editor de texto, con un compilador y con el código que obviamente escribo, o sea, el lenguaje de programación, yo ya estaría hecho, yo no necesito nada más. Y sí, teóricamente es cierto, con eso ya podríamos vivir bien. Vamos a ser sinceros, el trabajo se vuelve bastante engorroso y el redesarrollar todo desde cero, el reinventar la rueda, no suele ser una buena idea generalmente. Entonces está bueno aprovechar la existencia de ciertas herramientas.
Lo que hay que tener cuidado, que a veces que estas herramientas se convierten en un yugo en el cual uno está atado, porque uno se convierte en un adicto hasta cierto punto de las mismas y no puede escaparse de eso, haciendo el software difícil de adaptarse. Ese es otro tema para otro script time que lo estoy armando, así que todo eso va a ser explicado a futuro. De momento no afecta a la temática del día de hoy. Ahora bien, la gran pregunta es, che, todo muy lindo con las herramientas, pero ¿para qué las usamos? Bueno, para programar. ¿Y por qué programamos? Bueno, para resolver problemas. Al fin y al cabo, cuando escribimos código, escribimos un programa, desarrollamos una web o la lógica de una web, lo que sea, lo que estamos haciendo es intentar resolver un problema. Incluso si el problema es entretenimiento, o sea, es entretenerse a uno mismo porque a uno le divierte aprender, o hacer cierto ejercicio. Hay gusto para todo, hay gente que le gusta sentarse todos los días y resolver ejercicios matemáticos y le parece lo más emocionante que le ha pasado en su vida. Para gustos colores. No estoy acá para decir nada al respecto, no voy a emitir opinión, está perfecto. Entonces, nosotros escribimos programas para resolver problemas. ¿Qué problemas? Gestión de facturación, podemos resolver el problema de entretenimiento, hacer un juego, por ejemplo. O sea, queremos hacer un juego y resolvemos ese problema. Resolvemos un sistema de compras, automatización de tareas, gestión de clientes, estadística, lo que sea. O sea, resolvemos algún problema en particular o muchos, ¿sí? Para eso escribimos software, para resolver problemas en principio. Lamentablemente muchas veces la propia solución suele incluir a su vez sus propios problemas, aparte de los problemas que uno quiere resolver. O sea, está muy linda la automatización, pero también el desarrollar el software agrega nuevos problemas. Lo ideal es que los problemas que agregan sean mucho menores que los problemas que uno resuelve. Entonces, siempre uno tiene un balance positivo en todo esto. Gestionar eso es mucho más complicado. Eso es otra historia. Nuevamente, eso es otro tema. Ahora bien, la cuestión en todo esto es que no solamente desarrollamos un software en particular, o sea, no solamente llegamos como nuestro objetivo máximo, ok, vamos a escribir un montón de código y vamos a tener nuestros sistemas andando. Hacer eso está bueno, es lo que uno hace normalmente, pero tiene un pequeño efecto si uno va con esa aproximación de voy a resolver todo de una, que es muy difícil. Tener un problema gigante es mucho más difícil resolver que muchos problemas chiquitos. Entonces está bueno de que uno pueda dividir los problemas en partes. Eso ya va en cómo encara uno el problema. Ahora, fuera de eso, también hay herramientas que uno puede utilizar que les simplifica la vida. Para debuguear, para eso utilizamos un debugger, por ejemplo. Para ver cómo se van ejecutando ciertas cuestiones, podemos utilizar el debugger o podemos utilizar los logs para dejar un registro. O sea, incluso para querer tener un registro de las operaciones que se van realizando, bueno, uno lo deja en un log o en alguna otra herramienta que uno utilice. Ahora bien, en todo este proceso nosotros vamos a tener que resolver ciertas cuestiones, los cuales estaría bueno no solamente depender de las herramientas que ya vienen dadas, sino que hay problemas muy particulares que las herramientas no las resuelven como tal. Y ahí es donde entra a jugar la idea de poder desarrollar nuestras propias herramientas, las cuales pueden ser desde programas para uso personal, o sea, aplicaciones internas que uno tenga, o sea, nada que se venda, es simplemente voy a hacer un script para averiguar cuándo hubo tal movimiento en tal cosa, muy de moda hoy en día con el trading de criptomonedas, por ejemplo. Entonces uno podría crear un script que haga que llegue una alerta cuando suceden ciertos eventos que uno haya preparado. Eso es una herramienta propia. Eso entraría más en la categoría de software como tal, o sea, desarrollamos un software final de uso propio. Ahora, hay otras herramientas que uno puede utilizar para bienes profesionales y esto sería para darnos una ayuda en lo que vamos trabajando. Y acá la idea de todo esto es facilitarnos la vida, crear herramientas que nos permiten automatizar ciertas tareas o que nos simplifiquen la generación de ciertas tareas. Hay tareas que pueden llegar a ser muy redundantes, hay tareas que son sencillas en sí, pero cansadoras porque hay que repetirlas 5.500 veces. Vamos a un caso sencillo, imaginemos que queremos descargar todos los videos de un canal de YouTube para tener un backup o porque uno sabe que tiene conexión a internet inestable, entonces los va consumiendo porque es un contenido académico o lo que sea y va tomando notas al respecto. Y la idea es tener una caché local. Entonces uno puede utilizar herramientas como YouTube DL, que excelente herramienta, muy recomendable, que permite descargar el bulk de todo un canal de YouTube o toda una playlist de YouTube. Está muy bueno eso. No solamente de YouTube, sino de otras plataformas. Pero es una gran herramienta y un ejemplo de cómo uno puede desarrollar herramientas para un beneficio propio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo eso? Descargar videos.
Ahora, ¿podría hacerlo eso manualmente uno? Sí, sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si el canal tiene 200 videos, tiene que ir uno a mano, un video por video, descargando, poniéndole los títulos correctos, organizándolos en carpetas dependiendo de la temática, un montón de cosas que son automatizables. Y la idea de acá es simplificar todo ese proceso. Y para eso uno desarrolla herramientas. Ese es un ejemplo de herramienta de uso personal. Hay casos donde uno quisiera, por ejemplo, generar código. O sea, nosotros sabemos que tenemos una cierta estructura y que si nosotros estructuramos o proveemos de cierta información, podemos generar todo el resto del código que necesitamos, porque tienen un patrón predecible. Entonces, para evitarnos nosotros mismos escribir toda esa bestialidad de código, podemos crear nuestras propias herramientas para hacerlo. Y acá es algo importante. El desarrollo de las herramientas que uno quiera hacer es muy dependiente de la creatividad y las ganas que tenga cada uno. Es algo muy personal eso, no es algo que necesariamente uno piense en hacerlo. Hay veces que lo hace por el bien de el trabajo en un proyecto empresarial, hay veces que uno lo hace por su propio bien, de no quiero complicarme la vida, estoy detectando este patrón y quizás lo pueda automatizar. Decidir cuándo hay que hacerlo o no es una gran pregunta y es un arte. Eso no hay una ciencia que diga así, bueno, si esto toma tanto, es no tan fácil de predecir. Podemos hacer alguna estimación de cuánto tiempo nos tomaría realizar la tarea de automatización versus hacer las cosas a mano. O sea, hay que analizar los pros y contras y ver dónde está el beneficio en esto. Si nos va a tomar mucho más tiempo escribir la herramienta y nosotros solamente la vamos a usar una sola vez, y hay veces que conviene hacerlo de forma manual. Hay otros casos en donde uno puede decir, está bien, hacer la herramienta me va a tomar un buen tiempo y va a tomar más tiempo de lo que tomaría realizar la tarea una vez, pero yo sé que esta tarea la voy a tener que realizar con frecuencia. En tal caso estaría bueno automatizarla, porque si bien la primera vez no lo paga, en 2 o 3 iteraciones se amortiza. Entonces ya valió la pena y a partir de ahí es ganancia, es tiempo ahorrado. Hay que saber calcular eso y es nuevamente todo un arte. Ahora, por ejemplo, ¿qué herramientas caerían en esta categoría? Herramientas de scrapping, dígase de extracción de datos. Nosotros podríamos querer obtener cierta información de varias fuentes y utilizarla para toma de ciertas decisiones. Entonces, en vez de nosotros ir y revisar páginas y hacer cálculos y todo eso, podríamos realizar un proceso de scrapping, lo cual es todo un arte, es muy entretenido, es una tarea que recomiendo siempre y cuando uno tenga conocimientos de web básicos de HTML y CSS como mínimo. JavaScript ayuda mucho y el lenguaje que utilice para hacer scrapping. El propio JavaScript sirve para hacer scrapping. Cada uno elegirá con qué lo hace. Hay veces que tiene que ser creativo en cómo extraer información, porque la información es dinámica, no es me descargo el HTML y ya está. Es más interesante descubrir el patrón de cómo sé cuándo la información cargó, cómo las traigo, cómo evito repeticiones, cómo evito iterar de más, cómo ahorro tiempo, cómo disminuyo la cantidad de interacciones que tengo que tener, porque la idea de todo esto es automatizar. Entonces, hacer herramientas de scrapping puede ser algo muy útil. Al principio toma bastante tiempo porque es darse cuenta de ciertos patrones. Recomiendo, si es posible, buscar cuáles son esos patrones, porque puede ayudar muchísimo a ahorrar tiempo a la hora de pensar, ok, tengo que ver, por ejemplo, este indicador de carga. Cuando se está mostrando un indicador de carga, sé que la información todavía no está. Cuando no está el indicador de carga, sé que la información probablemente esté. Empezar a encontrar patrones en el comportamiento de una página puede ayudar un montón. Y eso puede permitir a uno hacer distintos scrappers de distintas fuentes, e incluso si uno lo hace bien, tener un componente genérico en donde va a parar toda la información. Entonces, la información proviene de distintas fuentes en distintos formatos, se la extrae, se la convierte en una forma intermedia, dígase, en una forma homogénea de información, y que después pasa a otro módulo, entre comillas, a otro programita, el cual lo digiere, o sea, digiere esa información. Algo muy útil hoy en día para hacer data science y big data. O sea, es muy común hacer todas esas cosas, pero uno lo puede aplicar para su uso personal. No necesita hacer big data y extraer terabytes de información de internet. Hay veces que la información que le interesa es como una página que no tiene feed, construir su propio feed, de chequear de que se haya subido contenido nuevo. Porque a uno le interesa el contenido y simplemente lo que haga es mandar una alerta, crear un bot, cosas por el estilo. Ese es un ejemplo sencillo de práctica. Podemos tener scripts que nos ayuden a hacer ciertas operaciones, entre ellos scrapping, por ejemplo. Em, a todo esto, para que se den cuenta de cómo esto es tan potente, les recomiendo revisar lo que hacen las IDEs o los entornos integrados de desarrollo, donde, por ejemplo, en Android Studio, si se fijan en los logs que va dejando la propia IDE, por ejemplo, a la hora de lanzar una aplicación
o a la hora de compilarla, van a ver una cantidad de comandos que le van a sonar familiares y se van a dar cuenta que muchas características de la IDE en realidad son de cosas tercerizadas. Acá voy a comentar cosas muy específicas de Android. Por ejemplo, para interactuar con los dispositivos se utiliza un programita llamado ADB. Android Device... No me acuerdo lo que era B. Sabrán disculpar. No me acuerdo lo que significaba. Probablemente alguien lo escriba en el comentario. Pero bueno, es una herramienta que permite explorar el dispositivo, instalar aplicaciones. Entonces, Android Studio tiene para instalar aplicaciones cuando le damos a correr una aplicación, o tiene un explorador del dispositivo. Entonces, uno tiene una vista de árbol para ir metiéndose en las carpetas y examinar o agregar archivos y todo. Cosa que si uno empieza a leer los comandos es, todo esto funciona por ADB, lo mismo que el debugger. El debugger se integra con ADB. Los logs lo mismo, el logcat en realidad utiliza ADB para acceder a los logs. Entonces cuando uno se empieza a dar cuenta como, todos estos comandos son cosas que yo podría ejecutar de la línea de comando. Lo mismo que el uso de Gradle, o Gradle, como se pronuncie, para gestionar dependencias. Si uno empieza a leerlo, y uno por ejemplo trabajó en algún momento con React Native para correr algo en Android, se va a dar cuenta de que, che, estoy leyendo exactamente el mismo output que me da Android Studio. Sin tener Android Studio. Claro, Android Studio lo que hace es utilizar un montón de herramientas. Centraliza un montón de cosas. Esa es la gracia. Y de la misma forma en que la propia IDE utiliza sus propios sistemas o se aprovecha de otras herramientas, uno puede crear herramientas y agregarlas, ya sea desde el punto de vista de un plugin o, por ejemplo, en Xcode que permite agregar scripts para ejecutarse antes o después de la compilación. Por ejemplo, cuando se utiliza CocoaPods, que es uno de los gestores de dependencia más conocidos de lo que es el mundo de iOS, existen otros, voy a mencionar este, hay un detalle. CocoaPods ejecuta un script antes de realizar la compilación y es chequear de que el podfile.log, que es el archivo que contiene la información de las dependencias ya instaladas y en qué versión están instaladas, que se utiliza para evitar instalar dependencias que no son necesarias. O sea, esa es la forma de que a la hora de reinstalar dependencias no instale todo desde cero, sino que simplemente diga, el 90% está, me faltaron estas 3 dependencias nomás. Entonces, cuando falta eso o cuando falta algún otro archivo, lo que va a pasar es que va a saltar un error. Pero el problema es que Xcode no reconoce como tal a CocoaPods. Lo que hace CocoaPods es crear un workspace donde configura y agrega un script de pre-ejecución, o sea, antes de la compilación, que primero comprueba de que tenga todas las cosas necesarias. Se fija de que esté bien configurado CocoaPods. Si se encuentra con que la configuración de CocoaPods, porque falta algún pod o porque faltan los archivos de configuración de CocoaPods, eh, ocurre alguno de esos problemitas, básicamente da como si fuese un error de compilación. Y en realidad no es un error de compilación, es una etapa de comprobación previa que tiene y nada más. Esa es la idea. O sea, vemos cómo otras herramientas utilizan esta idea de agregar scripts en la ejecución. Lo mismo que uno podría crear scripts cuando uno tiene que comitear cosas. Para lo que está muy de moda el Continuous Integration y el Continuous Delivery, integración continua o... ¿Cómo se traducía lo otro? Vamos a llamarlo desarrollo. No, desarrollo. Bueno, no importa. Se entendió. Se utiliza mucho el scripting para decir, bueno, primero ejecutar los tests al hacer un commit, ejecutar los tests, o antes de hacer un commit, ejecutar los tests. Si hay algún error, no permitas comitear o hacer warning y pedir una confirmación. Lo ideal es que no se comiten cosas que rompan los tests. Y una vez que se hizo un commit, bueno, se ejecute un postscript, el cual diga, bien, vamos a ejecutar los tests de nuevo si es que no se ejecutaron antes. Si está todo bien, vamos a hacer que se haga una copia de tal otra rama, vamos a intentar hacer un merge con tal otra cosa, vamos a mandarlo a tal entorno, vamos a subirlo a tal sistema online para que podamos hacer pruebas, un entorno de pre-release o cosas por el estilo. Entonces, el scripting es algo que puede dar una mano, o sea, ya lo tenemos tan incorporado que uno no lo piensa, pero si uno se hace consciente todas las veces que hay un script dando vuelta por ahí, es increíble el poder que uno le puede llegar a sacar, o sea, el jugo que le puede sacar, incluso combinar cosas como Python para generar código en Bash y luego ejecutarlo en Bash. Entonces, escribir código Bash pasa a ser cómodo porque uno lo hace con un programita en Python y luego lo que hace es pipearlo, o sea, tirarlo por un pipe a Bash y que se ejecute el código en Bash.
Yo de hecho tengo un script así armado para hacer backups de todos los repositorios que tengo en los distintos lugares, todos los repositorios Git que tengo. Y lo que hace es hacer una copia completa de toda la rama, de todo lo que haya de cada repositorio, en base a un archivito de configuración que tengo. Va, busca el archivo de configuración y va a cada repositorio, lo guarda en el lugar donde el archivo de configuración indica y todo. Y siempre tengo un backup por las dudas. No confío del todo en la plataforma, sea GitHub, Bitbucket o lo que sea. No voy a dejar todo dependiendo de ellos porque puede fallar. Todo puede fallar. Entonces, está bueno tener herramientas que permitan facilitar todas estas cosas y no tengo que ir por todos los repositorios que tenga y encima organizarlos, sino que simplemente ejecuto un script y bueno, le tomará el tiempo que le tenga que tomar. Cuanto más repositorios sean, más va a tomar. Pero tengo la ventaja de que tengo una copia entera de todo el historial, tags, todo de cada repositorio. Si algo llega a salir mal, tengo una copia del repositorio. Entonces, son de esa forma en la que uno puede desarrollar sus propias herramientas. Podemos crear nuestros propios generadores de código. Bueno, volviendo al ejemplo de este script para hacer backups de Git, es un generador de código realmente. O sea, toma algunos parámetros, por ejemplo, un archivo de configuración, y en base a ese archivo de configuración genera todo el código bash necesario para hacer toda la operatoria, porque la operatoria con Git era mucho más cómodo utilizando algunos comandos de bash. Entonces lo que hice fue simplemente hacer un generador de bash que si yo lo pusiera la salida que me genera este script en un archivo .sh o un .bash y lo ejecutara, va a tener el mismo resultado que lo que hago haciendo un pipe. La diferencia del pipe es que no genera un archivo intermedio, simplemente lanza el programa como tal y hace el backup. Entonces, la idea es que uno pueda generar código. Me acuerdo en uno de los trabajos, no me acuerdo con qué herramienta en particular porque no me había especializado en eso. Sé que era en .NET. Nunca me especialicé en .NET, pero bueno, un poco de transparencia y saber leer lleva a que esto es parecido a Java, más o menos me las arreglo y la verdad que salió bastante bien. Ahora, había un problema, cada vez que se agregaba una nueva entidad a la base de datos, era un poco engorroso hacer todo el mapping de propiedades a cada columna de la base de datos y todo eso. Entonces, por la forma en que se hacían las cosas. Entonces, lo que hacíamos era, me exportaban un CSV con los headings de la base de datos y no me acuerdo bien cómo era esa parte la hacía un compañero y la idea era hacer todo o crear todos los archivos necesarios para incorporar al proyecto de forma tal de que el mapping esté hecho automáticamente. Entonces hice un script, me tomó un rato, después lo acomodé para que esté bonito y todo. Y yo solamente le mandaba un archivo CSV con la configuración que exportaban, creo que de SQL Server. Y después de eso era ejecutar el script, pasarle el CSV y automáticamente se generaba con los nombres de las tablas correspondientes, con los nombres de las propiedades, las clases. Se creaba todo el código. O sea, era un generador de código y lo guardaba en un archivo de salida donde yo determinaba, bueno, guardaba todo en esta carpeta y yo simplemente tenía que decir, bueno, toma, acá tenés todos los archivos, agregarlos al proyecto y el proyecto salía andando. Entonces, en algo que sí, habrá tomado unas 2 o 3 horas hasta arreglar algunas cuestiones, o sea, pequeño problemita con algunos patrones, y aprender a cómo hacer un par de cosas en Python, ya que estamos. Sí, uno de todo esto aprende, está buenísimo el proceso. Y después, bueno, quedó un script, el cual cada vez que se incorporaba una nueva tabla o se modificaba una tabla, simplemente teníamos que ejecutar el script con el archivo generado y a su vez agregamos todos los archivos nuevos, si había que reemplazar, se reemplazaban y vivíamos felices. Funcionaba muy bien, nos ahorraba mucho tiempo. Tenía un periodo inicial de implementación relativamente alto, pero a partir de ahí nos ahorramos toda esa tarea engorrosa. Lo mismo pasó con procesos de compilación que eran medio engorrosos, se semi-automatizaron. Digo semi porque habían algunos pasos que eran obligatoriamente manuales, pero la idea es reducir la cantidad de pasos. Entonces las interacciones que uno tiene que hacer son las mínimas. E incluso en uno de esos scripts uno puede escribir las instrucciones que uno tiene que seguir. O sea, los pasos que uno no puede automatizar. Decir, bueno, ahora hace tal cosa. Me había pasado con algunas plataformas que no brindan para nada una API pública. Y el problema principal era el proceso de autenticación. O sea, el proceso de autenticación era medio complicado de automatizar porque la página estaba medio mal hecha. Medio bastante mal hecha. Tendría que revisar si mejoraron eso. Y entonces el problema era cómo logro automatizar la autenticación. Y después dije, ¿para qué? O sea, lo que hice es el resto era automatizable. Una vez iniciado sesión, era maravilloso, podía automatizarlo bastante bien. Si bien no había una API,
scrapping happens y se arreglaron todos los problemas. Pero para lo que era la automatización del login era más complicado porque había pop-ups y todos unos comportamientos muy bonitos y excelentes para la experiencia de usuario. No se imaginan. Entonces lo que hice fue básicamente que el script se lance, abre la página correspondiente y dijera, bueno, inicia sesión y presiona Enter cuando ya hayas iniciado sesión. Lo que sí hace ese script es asumir a partir de ahí que uno inició sesión. Si no inició sesión, lo que se hace es incorporar alguna rutinita o algo que chequee el resultado y diga, no, todavía no iniciaste sesión. Entonces puede terminar el programa diciendo, hubo un error, no iniciaste sesión, o no se detectó sesión, o podría recargar la página y decir, bueno, ahora sí, inicia sesión, y repetir hasta que eventualmente inicie sesión. Entonces uno inicia la sesión, presionaba Enter y a partir de ahí empezaba todo el proceso automático en donde se extraía toda la información, se le almacenan los archivos correspondientes, era todo mágico. Entonces vemos que uno tiene esas posibilidades. Lo ideal es que existan APIs y cosas por el estilo. Si existe una API, mucho mejor. O sea, simplemente creamos el script que consuma esas cosas y ya está. Tenemos lenguajes como Python o como JavaScript que ayudan muchísimo a eso. O incluso TypeScript. Pueden hacer el lenguaje que quieran, ¿no? La idea es simplificarse la vida, no complicársela. No se compliquen la vida creando su propia herramienta. No vale la pena. Tenemos también herramientas de procesamiento de logs. O sea, cuando un programa genera logs y si uno los genera bien, puede hacer que los logs tengan un formato. Entonces puede tener una herramienta que la ejecuta cada tanto, por ejemplo un script nuevamente, el cual va, busca los logs cada cierto periodo de tiempo y revisa si ocurrieron cierto tipo de eventos. Y en base a eso, bueno, toma una decisión de decir, che, últimamente hubieron este tipo de problemas o hace un análisis estadístico en sí. Entonces, o para extraer errores, una herramienta de automatización de obtención de errores, que ya hoy en día existen muchas. A ver, tenemos Crashlytics, por ejemplo, que es un montón de información que extrae Google, o Firebase, si lo queremos llamar así, del dispositivo y entre los crash reports y todo eso, bueno, va categorizando diciendo que tuviste este tipo de crash y todas esas cosas. Pero uno puede desarrollar sus propias herramientas para hacerlo, en base a lo que van dejando los logs y cosas por el estilo, para intentar encontrar inconsistencias incluso. Uno lee los logs y dice, che, estas operaciones, hay algo que no tiene sentido acá. Algo así, ya sea con logs o con acceso a la base de datos, sucedía con algunas empresas de transporte público de pasajeros, que era mucho más fácil hacer bloqueos de cuentas cada cierto periodo de tiempo o bloqueos de tarjeta cada cierto periodo de tiempo porque había gente que falsificaba ciertos datos y de esa forma tenían acceso a viajes gratuitos que corregir todos los problemas que tenía el sistema. Entonces, este tipo de herramientas podrían ayudar. Y bueno, finalmente todo esto lo hacemos para automatizar tareas, así que la idea de desarrollar nuestras propias herramientas es obtener un beneficio. Incluso estas herramientas las podemos utilizar en nuestros proyectos como herramientas de testing. Entonces, si nosotros queremos probar cierto tipo de funcionalidades, en vez de utilizar algún framework, si nosotros queremos probar algo muy específico y sencillo, podríamos crear nuestra propia herramienta e integrarla. Y en este caso se integraría más como si fuese una librería. Lo ideal es que no esté esa dependencia dentro de lo que es el módulo principal, sino en un módulo aparte donde están todo lo que está relacionado con testing. Pero bueno, la idea es que uno desarrolle sus propias herramientas cuando vea que es necesario. La gran pregunta ahora está todo muy bonito. Existen herramientas, son fantásticas. Podríamos mejorar nuestra vida creando nuestras propias herramientas. Pero, ¿y eso cómo se hace? Bueno, nuevamente, tenemos por ejemplo lenguajes de scripting. Podemos crear un montón de herramientas con lenguaje de scripting. Y es increíble el poder que pueden tener estas herramientas. Ahí es donde depende mucho de nuestra creatividad y mucho de nuestra experiencia. Si uno es primerizo, no le recomiendo meterse a reinventar la rueda y crear sus propias herramientas mágicas. Si uno recién está empezando, todo esto puede que sea un poco, digo un poco porque tiene un beneficio, pero un poco una pérdida de tiempo, es más para confundirse. Yo recomiendo primero entender los fundamentos sobre lo que se trabaja, cómo resolver problemas. O sea, primero realmente poder hacer las tareas. Luego meterse a hacer herramientas para ayudar a resolver esas tareas. Entonces es muy importante tener un buen grado de entendimiento. ¿Cuándo ocurre eso? No, eso es muy dependiente, cada persona. Hay gente que lo pone a los 3 meses y ya son una luz y son increíbles. Mis respetos. Es algo que toma tiempo, paciencia y es frustrante muchas veces porque se da cuenta que hay herramientas muy buenas y uno no llega ni a los talones de eso. Después se fija cuánta gente estuvo involucrada en la creación de esas herramientas y decimos, bueno, está. También muchas de estas herramientas vienen de la mano de cierto grado de estudio académico, cierto grado de conocimiento de la parte matemática, por ejemplo, decir, ok, existen ciertas propiedades, vamos a hacer un software que chequee esas propiedades.
Entonces vienen por ahí más de la rama lógica matemática. No tanto de sé un autoproclamado programador en base a ser autodidacta. Ojo, ningún problema con eso. Pero primero hay que tener una base sólida. Luego de la base sólida, sí. Hay veces que la herramienta es algo muy, 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 muy sencillo. E incluso desarrollar nuestra herramienta es un excelente ejercicio de práctica. Pero recomiendo siempre que ese ejercicio de práctica o el desarrollo de la herramienta como tal para uso verdadero se haga en el contexto de entender cómo funcionan las cosas. Pero bueno, volviendo al tema de cómo se hacen esto, lenguajes de scripting son una buena idea. No es necesario utilizar lenguajes como C, C++, C Sharp podría ser, utilizar frameworks ni nada de eso. Pueden ser cosas increíblemente sencillas, generadores de código, repito. Es increíble la cantidad de tareas que se pueden automatizar, cosas que uno las escribiría en Bash, o tener 3 o 4 comandos de Bash juntos y crear un alias o una función, la cual ejecute todas esas cosas juntas. Ejemplo, yo tengo una funcioncita en un archivo de Bash en mi computadora para hacer backups. Se encarga de hacer backups. Su única función es hacer backup. Solamente funciona de hecho en Mac, por algunas suposiciones de dónde está instalado cierto software. ¿Podría hacerlo genérico? Sí. Pero como lo utilizo ahí, en particular, en ese contexto en particular, no me importa. Tengo un hermoso archivo de Bash donde tengo un montón de aliases y un montón de funciones extras a lo que viene en Bash. Y bueno, también lo puedo utilizar en ZSH, ¿no? Pero la idea es que simplemente se agregan como si fuesen comandos, o sea, estoy extendiendo las funcionalidades que vienen con el sistema. Y a partir de ahora, cuando quiero montar algunos volúmenes cifrados o cuando quiero hacer un backup, simplemente escribo create, backup, no me acuerdo cómo era el comando, la terminal me lo recuerda siempre. Y le doy a Enter y empieza a preguntarme todas las cosas necesarias, como, bueno, a ver, desencripta esto, activa esto otro. Y la herramienta hace casi todo solo, solamente, de hecho, pide, en el peor de los casos, pide que ponga unas contraseñas. O sea, son 2 contraseñas, nada más. En el peor de los casos. En el mejor de los casos no tengo que hacer nada. Le doy Enter y se hace todo solito. Entonces, eso es lo hermoso. Em, el poder trabajar de esa forma, el poder simplificarse la vida. No es necesario arrancar creando super herramientas complejas para ofrecerlos al mercado y para que todo el mundo se beneficie. Cosas tan sencillas como ser capaz de crear un backup y no destruir todo en el intento. Eh, para más referencia, revisar podcasts pasados. No, creo que estaba cerca del podcast 100 eso. La anécdota de cómo mandé a volar 2 teras de información sin querer. Qué lindos tiempos. Pero bueno, no es necesario crear cosas súper complejas. Hay veces que pueden ser cosas sencillas. O crear archivos. Crear archivos de código. En vez de uno tener que escribir el mismo patrón una y otra vez. Que de hecho muchas IDEs incluso lo incorporan. Si uno trabajó alguna vez con Android Studio, IntelliJ IDEA o cosas que vienen de JetBrains, sabe muy bien de que existe la posibilidad de que se autogeneren los getters y setters. Se auto implementen stubs em, de interfaces, o se crea un constructor, son cosas que ya vienen regaladas. Bueno, de esta misma forma nosotros podemos crear herramientas similares. Dependiendo con qué estemos trabajando, hay veces que eso no existe. Para crear mocks, para testear, por ejemplo, hay herramientas que lo que hacen es fijarse qué propiedades tienen, o sea, parsean los archivos y dicen, bueno, voy a crear todas las funciones y todos los atributos y todo lo que sea necesario para crear un mock. Así de simple. Android Studio hace eso muchas veces, tiene un código intermedio. O sea, tiene el código que uno escribe, tiene un código intermedio y luego el código final real. El código intermedio donde se autogeneran un montón de cosas mágicas que uno trabaja desde afuera y ni se tiene que preocupar. Por ejemplo, los ID de los resources. Son números, sí, pero están autogenerados en otro lugar cuando se hace la compilación. Entonces uno puede arrancar viendo huecos que uno tiene o patrones que uno va repitiendo y tratar de automatizarlo. No siempre es fácil, por ejemplo, en el caso de crear mocks. Y es más complicado porque uno tendría que tener todos los acceso a los archivos en particular, saber parsear cosas del lenguaje, estar de acuerdo con cierto formato. Es más complejo, por ejemplo, eso. Ahora, hay otros casos en donde las herramientas son súper sencillas. Un logger o cosas por el estilo. Hay infinidad de usos. Entonces, ese es un buen uso. Un procesador de logs es algo muy útil. Escriban los logs en un formato en particular y después simplemente agarren, lean esos logs y sepan cómo leerlos. O sea, con eso van a practicar mucho expresiones regulares o matching y cosas por el estilo. Está buenísimo.
generadores de código que les ahorren toda la estructura. O sea, si ustedes saben que para crear una entidad van a tener que escribir un montón de código que se repite, bueno, voy a tener que escribir cada propiedad agregándole cada anotación con el tipo y todo. Y bueno, escribamos todo en un archivito de configuración, simplemente, y le damos a correr un script que se generen todos los archivos, como había comentado anteriormente, y los agregamos al proyecto. Listo. No tenemos que hacer todo eso engorroso. Hay veces en que las propias IDEs lo integran. O sea, hay veces que las propias IDEs lo hacen ya. Pero hay otros casos donde no. Bueno, en esos casos es una excelente oportunidad. Si no es para un uso profesional, es para un uso personal. Y ya vamos a otro caso que es un poco más interesante, es más complejo todavía, y es crear las propias librerías. O sea, uno puede trabajar en un proyecto, pero empezar a crear ciertos módulos o librerías que sean útiles. Indicadores de carga en algún formato en particular, pueden ir a componentes visuales, un módulo de login, por ejemplo, o sea, para loguear información. Entonces, uno tiene 20 proyectos y tiene el mismo módulo de login. Da mantenimiento a un solo módulo de login. O sea, se asegura que todos usen eso, acordamos la interfaz y nos olvidamos de todos los problemas. Ejemplo de uso de eso, bueno, está bien, no es un uso personal, es un uso más masivo, pero tenemos Crashlytics de Firebase y Firebase Analytics, entre otros. Está bien, son de uso comercial y por parte de Google. Estoy citando un ejemplo. Revisen la cantidad de herramientas que hoy en día se ofrecen de pago ahí, y hay herramientas que la verdad, si uno las analiza, es como no es tan complejo. Hay que resolver un montón de problemáticas y hay que entender de que toman tiempo hacerlo, pero podríamos llegar a un subset, o sea, un subconjunto de todas esas funciones y decir, a ver, a mí solamente me interesa esto, esto y esto. Ok, voy a modularizarlo, voy a tener un módulo, una librería. Y si tengo otro proyecto, podemos usar el mismo. Y si se trabaja para una empresa, hay veces que tener ese tipo de herramientas internas, de uso interno de la empresa, puede facilitar el trabajo como no sea una idea. La empresa puede tener 20 proyectos, pero hay ciertos módulos en común porque son ciertas herramientas. No son parte como tal de los proyectos, no es código ejecutable, pero es código que se utiliza, por ejemplo, para automatizar los procesos de lanzamiento, por ejemplo. O sea, cuando uno va a lanzar algo, se toma como referencia a ciertas ramas. Listo, tenemos un script que cada cierto tiempo busca en todos los repositorios registrados en la empresa y los copia a otro lugar o los deploya a un servidor, por ejemplo. Tareas como esas. Obviamente, hay que ser consciente de que la tarea que uno puede estar haciendo tenga un impacto grande y no está bueno que se rompa todo. Hacerlo con mucho cuidado. Pero hay una libertad increíble para hacer esto. Es hasta donde te llegue la cabeza, básicamente. Es interesante, es fascinante, es muy entretenido. Lo que hay que tener cuidado de no caer en la otra trampa, porque está la trampa de no, yo no voy a desarrollar nada, y que voy a hacer todo a mano siempre y listo. Y está el que se toma demasiado en serio la automatización e intenta automatizarlo todo y llega a perder demasiado tiempo. O sea, nada como ahorrarse 15 minutos de ejecución o 15 minutos de hacer una tarea en hacer un código que me toma una semana. Es un clásico meme, pero es verdad. Y eso yo mismo he sido culpable muchas veces. No intento que eso afecte a mi campo laboral. De última, si lo hago en mi tiempo libre. Si sale mal, el que sale perjudicado soy yo, no otro. Ahora, si te dieron permiso para hacerlo, nice. Igual, si te dieron permiso para hacerlo, es tómatelo en serio. Esa es mi recomendación, hay que tomárselo en serio. Pero bueno, hay un montón de cosas que uno puede desarrollar y no es necesario desarrollar programas enteros súper complejos con todas las variaciones. Hay veces que uno puede crear programas sencillos, que no tengan muchas variaciones, que asumamos de que lo que el usuario escribió está bien. Es una mala idea como experiencia de usuario si le damos a esa herramienta acceso a mucha gente. Pero si es para uso interno propio, uno sabe lo que le tiene que poner y listo. En uno de los últimos proyectos en los que tuve que trabajar, era incómodo el no poder moquear cierta información que tenía que venir del backend y lo que hice fue incorporar una capa intermedia, el cual hay veces que evitaba ir al backend. O sea, simplemente hacía consultas al mock, entre comillas. Sería como una especie de mock. Y hay veces que no. Hay veces que hacía la petición real de internet, pero me ahorraba ciertas peticiones. Podía moquear ciertas peticiones. Yo lo llamé el inyector. Sí, también a uno le encanta nombrar esas cosas. Y fue una herramienta que desarrollé para mí mismo porque estaba cansado de renegar de que hay veces que se caían los servicios o hay veces que cambiaba algún dato y no podía hacer las pruebas que quería. Sí, lo ideal es no tener que hacer esto. Pero bueno, me había hecho una herramienta que para hacer ciertas comprobaciones de comportamientos visuales, porque para eso la hice, no la hice para emular un backend, la hice para ver cómo se comportaba la aplicación en ciertos contextos. O sea, es para replicar ciertas situaciones visuales.
Era más que nada. Y servía, por ejemplo, para desarrollar componentes nuevos, no depender del backend. Entonces yo podía desarrollar un componente nuevo inyectando cierta información y listo, lo podía usar desde la aplicación. Entonces ese escribe, era un pedazo de código. Eran 3 archivos, eran Objective-C, así que eran 2 archivos de código fuente y un archivo el que era el archivo de configuración. Lo agregaba al proyecto y ya estaba. Tenías que configurar el archivo de configuración, hacer el llamado al elemento que moqueaba nada más en el lugar adecuado, lo cual estaba documentado y cualquiera lo podía usar. Y de hecho, bueno, después se terminó convirtiendo en una herramienta más que terminó usando buena parte del equipo. Es una gran cosa eso. Yo lo hice para mí, pero terminó siendo beneficioso. Entonces la idea es saber hacer esas cosas, darse un poco de maña a veces y animarse. Me lo puse a hacer un rato libre y dije, bueno, a ver, si sale bien, gano mucho. Y salió muy bien. Tenía sus limitaciones, sí. De hecho, si uno le pasaba las cosas mal en el archivo de configuración, no moqueaba nada. O sea, el comportamiento que yo asumí, la forma segura es, bueno, si la información está mal, no hagas nada. Entonces, de última, no hace daño. Y así fue y funcionaba muy bien. Siempre se da el caso que alguien lo usaba mal, pero en mi caso era como, ah, sí, me comí un simbolito de esto nomás. Y ya está. O sea, la idea es empezar a hacer esas cosas. No es en todos los proyectos donde uno puede aplicar esto. Y no es que lo que uno automatice en un proyecto automáticamente es válido en otro. Puede que la solución que uno dé sirva para un solo proyecto en particular. Pero lo recomiendo, si ya tiene una base sólida uno, hacerlo. Hay que considerar el que desarrollar la herramienta o mantenerla no sea un overhead. Hay que considerar si es necesario validar un montón de cosas, porque si uno va a hacer una herramienta para hacer un uso masivo dentro de una empresa, por ejemplo, ahí sí conviene que la herramienta medio como que sea a prueba de tontos. O sea, sea bastante resistente a ponerle inputs malos. Pero si es para uso exclusivamente propio, uno puede asumir de que va a poner el input correcto. Acá es donde hay que saber utilizar, por ejemplo, archivos de configuración. Es muy útil. Un ejemplo, y ya con esto voy cerrando, es el crear un backend moqueado, o sea, un backend real, pero que está todo moqueado. No se comporta como un backend. O sea, levantamos un servidorcito al cual va a hacer ciertas respuestas y se crea el servidor en base a, por ejemplo, un archivo de JSON. Entonces, si las respuestas van a ser JSONs, lo que podemos hacer es escribir todo un archivo JSON gigante de configuración o un archivo JSON por cada request que se puede hacer y crear un programito, una herramienta, la cual cuando uno lo lanza, automáticamente levanta un servidor y se queda esperando todas las consultas. Te dice, bueno, para hacerme consultas, a pegar a tal IP. Bueno, entonces uno desde el software puede pegarle a la IP y cuando le pega lo que hace es va a buscar las respuestas prearmadas y todos los chequeos, porque en el archivo de JSON puede decir, bueno, vos tenés que devolver tal cosa, pero tenés que chequear de que tal argumento sea de tal formato y todo. O sea, toda una herramienta de testing sencilla. Y hay veces que ni siquiera nos interesa validar eso, nos interesa que si nosotros hacemos una petición a un endpoint en particular, venga un JSON. Simplemente eso. Y hacer ese tipo de herramientas es algo que podemos hacer tranquilamente con un JSON y un archivito de JavaScript tonto, lo levantamos con Node, o puede ser con Python, con lo que sea, y ya está. Y la ventaja es que el nivel de servidor es el mismo. Lo único que hay que cambiar es el archivo JSON de configuración. Digo JSON por ser un estándar. Podemos usar cualquier cosa. Si queremos usar nuestro propio formato y hacer nuestro propio intérprete, maravilloso. Pero la idea es que uno puede crear un backend sin necesidad de levantar un montón de programas, instalar una base de datos, conectar con la base de datos, que esto esté conectado a red, exponerlo. No, en la propia red de área local, en algo tan simple. De hecho, en JavaScript es muy sencillo si tenemos instalado Node. Es súper sencillo. Lo mismo que si tenemos instalado Python. Levantamos un servidor y sí, tenemos un poco de código que es capaz de leer una consulta, ir a buscar en el archivo de configuración y dar una respuesta. Así de simple. Entonces nosotros podemos crear todos los backends que queramos con eso. Obviamente van a tener una limitación increíble porque no van a emular un backend de verdad. Van a dar respuestas hardcodeadas. Pero funciona. Es un excelente ejercicio que les recomiendo. Y hay herramientas de hecho, y esto es lo que les recomiendo también, busquen. Busquen porque hay muchas de estas herramientas. Existen herramientas de ayudas como Postman o cosas por el estilo. Y existen otras herramientas similares, eh, totalmente libres, disponibles en GitHub o donde sea. Lean el código por la duda, no vaya a ser que tengan alguna rareza, de ser posible. No instalen cosas raras, sino copiense el código fuente, ejecútenlo
Y se van a dar cuenta de que, che, hay veces que no tengo que hacer todo un engorro para instalar todo un backend o incluso instalar Docker y qué sé yo, que no hay nada malo con instalar Docker, está buenísimo como herramienta, pero hay veces que con levantar un simple node con un archivito, o sea, el código del programa que lo vamos a usar en todos lados puede tener 100 líneas o menos, y simplemente lo que hacemos es, ante un request, buscamos en el JSON si tiene sentido eso y damos la respuesta correspondiente. Fin, o sea, el JSON tiene para acá, en la clave, el endpoint, y el valor es el JSON que hay que devolver. Por ejemplo, si no encuentra esa clave, listo, error, 404. Algo así de sencillo. Y lo lindo, JavaScript lo simplifica mucho todo ese proceso. Entonces, crear un backend ficticio es algo que toma 2 minutos. O sea, es lo que uno hardcodea las respuestas nada más. Y no tiene que escribir funciones. De hecho, lo lindo de todo esto es que luego de escribir la herramienta original, uno no tiene que escribir más código. Literalmente, no hay que escribir código. Simplemente saber escribir el archivo de configuración. Que en este caso es un JSON. Yo para la herramienta que hago backups con Python y Git, lo único que tengo que tener sí es Python y Git, obviamente, pero no tengo que escribir una sola línea de código. Simplemente le paso la ruta al archivo JSON, la ruta del directorio destino, le doy enter y bueno, la magia sucede. Es así de lindo. Se descarga, se guarda en una copia en caché, se comprime en cierto formato, se copia al directorio que corresponde, todo y finalizado. Dice éxito, hemos finalizado. Ya está, eso es todo. No es necesario hacer nada más. Pueden ser cosas así de sencillas, como pueden ser herramientas increíblemente complejas y buenas, como YouTube DL, que me parece un programa maravilloso. O FFmpeg. ¿Era FFmpeg? Sí, FFmpeg. Qué buenas herramientas, en serio. Son tan tienen tantas opciones que uno ya no sabe qué hacer. No, denme menos opciones, por favor. Son muy buenas herramientas. Y son herramientas que están hechas también bastante a prueba de mal uso. O sea, no sanitizan las entradas, chequean de que tengan sentido los argumentos y todo. Eso ya es un muy buen desarrollo, pero no es necesario hacer todo eso. O sea, cuando uno está desarrollando ese propio backend, como estoy diciendo acá, para hacer alguna prueba sencillita, ya está. Para hacer algo así de sencillo, literalmente creo que toma menos de 100 líneas de JavaScript. Es súper sencillo, es leer el archivo de JavaScript, guardarlo en un diccionario, así de fácil, levantar un servidor, un socket o lo que sea, y cuando viene una petición, leer el endpoint, o sea, extraer el endpoint, buscarlo en el diccionario. Si está, devolvemos el resultado, sea este cual sea. No, ni lo procesamos, lo devolvemos, lo convertimos en un string. Tomá, te lo devuelvo en formato JSON. Que te vaya bien. Y si no lo encuentra, devuelve un 404. Ya está, eso es todo. Simplemente eso es todo. Ya si queremos darle más complejidad, podríamos hacer que en vez de que esté hardcodeada la respuesta, tenga algunos comportamientos, como, che, en este anda llevando el conteo de que cada 3 intentos falle, o cosas por el estilo, o interpretar los parámetros de esta forma. Ya ahí sería más un estilo GraphQL. Pero uno puede hacer todo ese tipo de cosas y hay herramientas muy bien hechas que ya lo hacen. Pero les recomiendo aún así tomarse un tiempito de pensar el cómo hacer esto, aunque sea. Son grandes cosas, es algo muy interesante. Y bueno, eso es lo que les recomiendo. Hagan sus propias herramientas. Obviamente siempre y cuando tenga sentido. Es un buen ejercicio de práctica. Si no lo quieren hacer para uso profesional, háganlo como un ejercicio de práctica. Automatícense tareas, de lo que sea. Eh, Creo que esto iría de la mano de un podcast que no me acuerdo si alguna vez le puse ese título. No me acuerdo si siquiera lo hice, pero era Pon un script en tu vida. Bueno, scripten todo, automaticen cosas, aprendan a hacer eso, diviértanse. Es muy entretenido y lo mejor de todo, pueden ahorrar mucho tiempo a la larga. Sobre todo si trabajan en proyectos complejos, hacer herramientas buenas puede llevar a que literalmente uno se encargue de que el trabajo se simplifique muchísimo. O sea, me acuerdo antes de semi-automatizar el proceso de deploy de una de las aplicaciones, tomaba más o menos unos 20 minutos hacerlo a mano, entre una cosa y la otra. Y ahora en intervención humana era lo mínimo. O sea, todo el proceso, incluso la parte automatizada, tomaba menos de 10 minutos. Solamente en algunas partes sí había que meter mano, pero ya sabías en qué partes eran y listo. Entonces era bastante el ahorro. Por ineficiencia de un montón de cosas que la máquina es mucho más rápida que hacer que nosotros. Va acá, copiar, cambiar tal parte. Y no, acá reemplazar este pedazo del archivo, moverlo para allá, es increíblemente rápido. Entonces, automaticen tareas, aprendan de eso. Y bueno, no puedo darles mucho más consejos, es lo que viene al podcast del día de hoy. Van a aprender un montón haciendo esto.
Así que bueno, espero que les haya gustado el tema. Si quieren que este tipo de podcast se hagan en vivo, coméntenlo. De momento recuerden, el formato es un code time, un script time, un code time, un script time. Y como verán, este script time no fue para nada corto. Ese fue el cambio de formato. Es para tratar otro tipo de temáticas. En este caso ya algo más práctico, no tan teórico. Desarrollen sus propias herramientas. Así que bueno, espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia de tema, es más que bienvenido. Lo dejan en los comentarios, mandan un correo, contactan por Telegram, entran al grupo de Telegram de CodeTime, lo que sea. Por el medio de su preferencia, lo mismo si quieren contribuir. En la descripción están los datos para contribuir. Y bueno, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.